Estamos observando, es como una isla, estamos como cerca a una playa. Vemos que hay varios aspectos físicos de todas las edades. Están mostrando en particular, hay una familia de 4 personas, una pareja y son 2 niñas. Nos acercamos a este lugar. Una de estas 2 niñas corresponde a la vida de Arthur en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos en este momento. Estoy observando que una de ellas, o su hermana, en este caso, que está cerca donde se encuentran ellos allí reunidos, está como tratando o llamando desde hace rato a su hermana para que venga a jugar con ella. La está invitando que vayan hacia la playa, como hacia el mar, pues, hacia el agua. Vemos que ella no le hace caso, o sea, como que no muestra ningún tipo de interés por ir hasta donde está su hermana y por irse a meter como tal a este lugar, a esta playa donde se encuentra su hermano en ese momento. Vemos que su madre se coloca de pie hacia donde está su hermana y vemos que se están como metiendo cada vez un poco más en el mar. Arthur en esa línea de tiempo, vemos que se está quedando ahí al lado de su padre. Vemos que empieza Arthur a decirle a su padre que aproximadamente tiene como unos 8 años de edad. Su hermana es un poco mayor, tiene como unos 2 años mayor que ella, tiene aproximadamente unos 10. Las palabras que Arthur en ese momento le está diciendo a su padre es que él está sintiendo algo, que no se siente cómodo con lo que está sintiendo en su pecho. Dice que mediante sueños, ella ha estado como sintiendo cosas muy raras y extrañas durante los últimos días. Dice que es como si justo en ese momento que se encuentran se estuviera llevando a cabo algo que en uno de los tantos sueños que ella ha estado teniendo últimamente observó, y fue que su esposa o sea, su esposa, su madre en este caso, y su hermana en este lugar, o bueno, algo muy similar describe ella, desencarnaban las dos. Veo que su padre solamente le dice que eso no es más que pesadillas, le está diciendo que eso que ella ha estado teniendo mediante esos sueños, como lo llama ella, dice que se llaman pesadillas, le dice su padre. A eso se le llama pesadillas cuando tú sueñas con cosas que pues como que no son nada buenas, que tú las Agradables. tomas como que sí, le estaba explicando de esa forma a ella como para que lo entienda. Veo que ella solamente se queda sentada al lado de él, observando hacia el mar y observando a su hermana mientras está como cada vez metiéndose un poco más hacia el mar. Por un momento vemos que el padre de Arthur se queda pues como dormido ahí al frente de la playa. Veo que en ese momento ella también se empieza como a quedar dormida al lado de él. Justo al momento en que ellos dos se quedan dormidos, ya como tal estamos observando todo el perímetro y no hemos perdido de vista pues tanto a su madre como a su hermana. Vemos que ellas pues como que se confiaron bastante de este lugar en el que estaban y pues cada vez como que se fueron metiendo un poco más hasta el momento en que ya vemos que la madre de Arthur en esa línea de tiempo, ella empieza como a desesperarse un poco, porque el lugar donde se encontraban era como, o sea, ya se veían bastante lejos de donde se encuentra Arthur y su padre,
pero todo este lugar, según nosotros como de ese perímetro, vemos que era, o sea, es bajito, o sea, había mucha playa con mucha arena durante un buen recorrido como del mar donde se encuentran en ese momento. Pero hay un momento que ya como que no tocan fondo, es como si ellas sintieran que caen como a algo muy profundo. Un banco. Sí, vemos que ninguna de las dos, pues efectivamente sabía nadar. Vemos que la madre, pues, la primera que empieza como a tragar agua y como a ahogarse es su hermana, la hermana de Arthur. Vemos que en este momento, pues nadie, ninguno de los aspectos físicos que se encuentran en este momento, pues alrededor de esta playa, se ha percatado de lo que está sucediendo. Ellas se ven pues muy lejos y no se alcanzan a apreciar desde la distancia donde se encuentran los aspectos físicos en esta playa. Vemos que justo en el momento en que la hermana de ella pues empieza como a tragar agua, el desespero pues de la madre de Arthur por quererla como empujar hacia donde se encuentran ellas, pero ella ve que cada vez el mar como que se la va llevando un poco más. En ese momento vemos que ella en medio de ese desespero pues trata como a abalanzarse hacia esa parte profunda donde se encuentran para tratar de cogerla y como pueda arrastrarla hacia la orilla. En ese momento, justo pues estamos observando que en el perímetro como tal donde nos encontramos y donde se encuentra esa parte como esa playa, hay una nave, pero no estamos viendo, estaba buscando a ver si de pronto percibíamos entidades o algo, pero no hemos visto ninguna entidad, pero sí estamos viendo la presencia de esta nave en el perímetro. Vemos que fue un esfuerzo fallido por parte pues, de la madre y en ese momento estamos observando cómo las dos se están ahogando justo en ese momento que la madre de ella empieza pues a ahogarse. Se despierta solamente es Arthur. Vemos que en ese momento que él se despierta es parte como de lo que de lo que ella durante los sueños, lo que le estaba escribiendo a su padre, llegó a tener justo en ese momento, en ese lapso de tiempo, como ese microsueño que tuvo, le estaba mostrando como una escena muy similar justo a lo que está pues ocurriendo en ese momento. Vemos que ella se despierta un poco como alterada, y está observando pues buscando a su madre y a su hermana, pero justo donde las vio en la última vez antes de que ella se quedara dormida, ya no las ve en ese lugar. Ellas se encuentran mucho más al fondo, pero pues ella no las alcanza tampoco a percibir. Vemos que su padre rápidamente, ella empieza como a mover a su padre y se despierta. Vemos que ya en ese momento como tal, él empieza también a buscarlas a ellas, no las ve por ningún lado. Él trata como Arthur se muestra bastante inquieta. Estoy confirmando en ese momento con la luz el nombre de Arthur en esa línea de tiempo. Ujú. Se llama Jen, Muy bien. Jen en esa línea de tiempo. Vemos que ya después de que su padre pues no tampoco las observa en el lugar donde pues las estaban observando antes de que se quedaran dormidos los dos. Vemos que ya él trata como de calmar a Jen. Se encuentra bastante inquieta, está muy temerosa, está llorando y empieza como a decirle que él quiere que su madre esté de regreso. Él está diciendo que seguramente salieron pues del mar y deben estar cerca al lugar. Trata como de calmarlo un poco, pero pues ella la sensación que tiene en su cuerpo es de que efectivamente pues algo sucedió. Ya en ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Estados Unidos. Continúa, ¿qué pasa con Jen en esa línea de tiempo? Muy Vemos bien. que ya pues un momento en que la luz me adelanta nos está mostrando una escena ya es al interior de una vivienda. Ya han pasado varios años, ya vemos que Jen tiene aproximadamente unos 16 años de edad. Vemos que ella en ese momento convive, hay otro aspecto físico, es una mujer.
Vemos que hay un diálogo como tal entre ellas dos en ese momento, en una especie de una sala. Vemos que esta mujer es como su madrastra. Vemos que pues, su padre no se encuentra en ese momento, solamente en el lugar acá donde nos encontramos al interior de esa vivienda están estos aspectos físicos, el de Jenny y el de su madrastra. Vemos que su madrastra está como dándole una charla respecto hablan como de unas meditaciones. Veo que le está enseñando a Jen que cada vez que tenga como esas situaciones complejas, esas situaciones difíciles por las cuales ella ha venido pasando, se está refiriendo a lo de la pérdida de su madre, a la pérdida de su hermana, con acontecimientos así muy fuertes que las ha marcado, que la ha marcado lo suficiente y que la ha afectado a lo largo del desarrollo de su vida. Dice que le está hablando respecto a esas meditaciones que debe hacerla. Veo que le está enseñando, es una especie como de un libro y se lo está pasando y le está diciendo que debe seguir practicando tal cual como los pasos, como allí explican en ese libro para poder, que no es un libro, es como una especie como de una revista muy pequeña, con unas pocas hojas, pero que están explicadas como de una forma muy detallada los pasos de cómo ella debe hacer para entrar como en ese estado de meditación y poder que ella empiece por ella. Las palabras que utiliza su madrastra es que ella misma puede liberarse de toda esa tensión, que ella misma puede soltar todos esos recuerdos que la atan a su momento presente y que no la dejan como tal fluir de una mejor manera. Ya vemos que termina como acá esta escena, la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Vemos que ya han pasado unos cuantos días después de ese momento en que su madrastra le está enseñando como esta parte de meditaciones y estamos observando cómo Jen esto lo está haciendo, ya ha caído la noche. Vemos que rápidamente me mostraron pues un compartir entre su padre, entre su madrastra y ella. Fue como una especie de, hay otro aspecto físico más. Hay cuatro personas en ese momento en lo que me mostraron aquí rápidamente en una pantalla. Vemos que ella tiene un hermano también en esta línea de tiempo, pero no es, o sea, es hijo de su madrastra. Vemos que están conviviendo los cuatro aspectos físicos juntos en ese mismo lugar. Ya nos centramos nuevamente en lo que la luz me va a mostrar aquí en la habitación de Jen. Vemos que ya ella se está preparando para dormir. Vemos que ella vuelve y coge desde una mesita de noche que está al lado de su cama, coge como esta revista y empieza a leer las últimas páginas. Vemos que ella ya pasa varias páginas y las últimas hojitas y está haciendo como una especie de un repaso a los últimos puntos de la meditación. Vemos que en ese momento ella se está acostando en su cama y empieza a hacer como ese proceso, pues a cumplir como los pasos de la meditación. En este momento en que ella empieza a hacer esto, estamos observando que aquí en este lugar, en esta habitación como tal, se abre un portal en el techo, en la habitación de Jen. Vemos que el momento en que ella está ya está pues no dormida, pero sí está en un estado un poco avanzado de Relajada. relajación. Sí, vemos que está descendiendo, hay dos entidades las que descienden en ese momento. Es un reptil y vemos que el otro es un híbrido, es un gris, pero eso es un híbrido, no es biológico. Vemos que este híbrido es el que no se introduce el aspecto físico como tal de Jen, pero sí vemos que empieza a hacer una especie de implantación en la parte de la cabeza de ella. Vemos que a medida que ella está haciendo como los pasos, nos metemos un poco como al interior de la cabeza, del interior de su mente, lo que está haciendo ella cumpliendo cada uno de los pasos. Y es como si en su cabeza pasaran escenas, así como se ha memorizado de una forma muy mecánica y específica cada uno de los pasos, tal cual como ella los ha estado estudiando de esta revista. Vemos que cada vez que ella, acá en su mente donde nos encontramos en ese momento, van pasando como los pasos que ella se ha ido mecanizando,
vemos que esta entidad, este híbrido, se encarga como de ir moviendo o ir como configurando de alguna forma un dispositivo que le está colocando en ese momento en la parte de su cerebro. Vemos que ya pues va pasando el tiempo un poco más rápido y ya ha terminado ella como con todos los paso a paso de este momento. Al momento en que ya termina ella de cumplir todos los pasos de esta meditación, vemos que efectivamente ella ya como que entró en un estado ya mucho más relajado de lo que estaba al momento en que llegaron estas entidades, pero vemos que ya ella en su mente empieza a observar imágenes, vemos que la empiezan a contactar, pues ella empieza a percibir en ese momento que la están contactando su hermana y su madre. Ella en ese momento que las percibe, ella empieza como a sentirse algo como asustada, vemos que empieza su corazón a latir un poco más fuerte, pero escuchamos que su madre en estas escenas que le están mostrando acá, ella, su madre es la que trata de calmarla. Dice que no tiene por qué sentir miedo, dice que no tiene por qué sentirse pues preocupada ni angustiada por lo que está observando. Dice que les está diciendo como que se encuentra muy feliz de que puedan en esos espacios reencontrarse en ellas tres para poder como tener esos encuentros y tener esos diálogos entre ellas. En ese momento que Jen escucha las palabras de su madre, ya automáticamente vemos como la frecuencia cardíaca de su corazón empieza a disminuir y empieza a tranquilizarse un poco más. Ya en ese momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Ya vemos a Jen que pues ya está mucho más, ya está adulta, tiene aproximadamente en ese momento unos 32, 33 años de edad. Vemos que ella se ha organizado con alguien. En ese momento hay solamente dos aspectos físicos, está ella y su pareja. Vemos que la pareja con la cual ella se organizó y la estamos observando en ese momento en otro lugar, de hecho no es en la misma ciudad en la que estuvo conviviendo durante toda su vida, hasta sus aproximadamente como 18 o 20 años que estuvo conviviendo al lado de su padre y su madrastra. Vemos que se ha cambiado, se ha mudado de lugar, de ciudad, y en ese momento donde nos encontramos, vemos que el aspecto físico con el que ella decidió compartir es el hermano, o sea, su hermanastro en este caso, es el hijo de su madrastra. Vemos que por un momento me muestran acá en una pantalla durante este tiempo, estos años que han pasado hasta el día de hoy en el que nos encontramos, vemos que ella empezó a coger como rutina el tomarse esas pausas para hacer esa meditación que su madrastra le enseñó y le compartió mediante esa revista. Y vemos que esto lo estuvo haciendo constantemente, todo para mantener como ese contacto y ese vínculo estrecho con su madre y con su hermana. Vemos que ya en ese momento como tal estamos analizando pues todo aquí el perímetro dentro de este lugar, dentro de la vivienda donde ella está compartiendo este espacio con su pareja, con su hermanastro. Vemos que pues se siente una energía un poco fuerte, una densidad bastante pesada. Vemos que al interior del aspecto físico de Jen se encuentra el reptil que llegó junto con el híbrido al momento del sueño cuando empezaron a ella, durante el sueño, no, durante el primer ejercicio de meditación, que empezaron a implantarla para poder tener como esa especie, como ese contacto con, con su madre y con su hermana. En particular, vemos que una de las escenas que me mostraron ahora de forma acá rápida en la pantalla, vimos que hay una conversación entre su madre en ese estado De de meditación, de meditación. relajación. Sí, vemos que su madre le está dando unas recomendaciones y le ha dicho que ella debe salir lo más pronto, o sea, como independizarse de su casa, de que debe salir de ese hogar pues, entre su padre y su nueva pareja, en este caso su madrastra. De hecho, vemos que en este sueño estamos escuchando que Jen se está como sincerando con su madre, pues en este diálogo que están teniendo ellas dos, y vemos que
Ella dice que le está diciendo que ella ha sentido, ha venido sintiendo como algo por su hermano. Dice que él siempre ha sido como muy reservado con sus cosas, le está diciendo que él siempre ha sido como un poco distante también de ella. Dice que los cuatro conviven juntos, pero pues que una relación como tal entre ellos de hermanos nunca ha existido. Vemos que su madre se está sonriendo, le está diciendo que ella sabe a qué se refiere, o sea, que ella sabe qué le quiere decir Jen en ese momento. Y es efectivamente pues que sí, como que sí, ella siente ese gusto, ese agrado por parte de su hermanastro. Y su madre le está diciendo que él siente exactamente lo mismo por ti. Por eso él está guardando esa distancia y por eso él está como, él es como muy reservado. Y entonces ya vemos que de ahí para allá en otros encuentros, durante esos estados de meditación que ella siguió teniendo con su madre, vemos que escuchó como muchos consejos de cómo hacer como para seducirlo y para poder que le está dando incluso indicaciones de cómo salir los dos una vez ya las cosas se den entre ellos y él copie como tal como este vínculo entre ellos, puedan ellos dos salir de este lugar. Vemos que parte, o sea, todo esto, mientras me han mostrado aquí estas escenas, todo esto que ha ocurrido y todo esto que ocurre pues con cada una de esas meditaciones en que Jen pues se introduce, vemos que todo esto es manipulado solamente por esas dos entidades. No hemos visto ninguna otra entidad nueva como tal en todas esas escenas, pero siempre han estado en unas está el reptil que se encuentra actualmente con ella, y en otras están las dos, tanto el reptil como el híbrido que se encargó de hacer todo el proceso de implantación en su cabeza. Ya estamos nuevamente pues acá como tal, en la vivienda donde están conviviendo Jenny y su pareja, pero vemos que la vibración como tal entre ellos al día de hoy, así lo que estamos observando, es que no son para nada compatibles. Vemos que de hecho entre ellos hay como una diferencia bastante marcada a nivel de su campo vibracional. Vemos que hay un momento en que Jen está como sentada en la mesa del comedor. Vemos que está escribiendo como una especie como de una carta, tiene como una especie de una agenda, sí, una agenda abierta y está escribiendo rápidamente algo, pero vemos que lo que está escribiendo es que se está como descargando, porque veo que escribe rápido, escribe como con mucha fuerza, sobre estas hojas y está escribiendo es como lo que está escribiendo son como emociones negativas. Veo que ella como que es la forma que está utilizando en ese momento para ella descargar toda su rabia, toda su ira, es escribiendo. Vemos que en ese momento que nos encontramos acá, efectivamente, pues ella de su aspecto físico, del interior y en particular de su cabeza, está liberando demasiada energía endoplasmática por todo su aspecto físico, pero más específicamente del área de su cabeza donde se encuentran esos dispositivos que tiene como implantes. Vemos que a medida que ella hace este ejercicio de estar escribiendo todo eso que está haciendo, vemos que ese dispositivo que ella tiene en su cabeza, que está liberando mucha energía endoplasmática, se encuentra bastante activo, pero a medida que ella hace este ejercicio de escribir, de escribir, de escribir, vemos que como este dispositivo se va como aquietando, deja de funcionar con la misma rapidez como la luz me la está mostrando en ese momento. Hay un momento en que ya pues ella termina como tal de este proceso, este espacio de escritura, de descargarse como tal emocionalmente en esas hojas y veo que pues las está rasgando de esta agenda. Las rasga todas y las está botando a una caneca, hacia la caneca de la basura. En este momento vemos que ella estaba sola, pero veo que está llegando, ella siente, escucha que tocan a la puerta y pues empiezan a abrirla y es su pareja. Vemos que junto con él está llegando, hay una entidad que entra con él, es el híbrido. Vemos que el híbrido es el híbrido que implantó a Jen, vemos que es el que tiene el aspecto físico de su pareja y el reptil pues está con ella. Vemos que Jen está observando que siente que él llega pues como algo tomado, algo alicorado.
Vemos que en ese momento en que ella siente, o sea, está percibiendo mientras va entrando su pareja a la casa y se dirige hacia donde se encuentra ella empieza, veo que está como agachando sus manos, está como cogiéndose las piernas, se muestra como bastante nerviosa, empieza a sudar por sus brazos. Vemos que ella ya sabe, es como si ya supiera que está sucediendo, pues a qué va a pasar. Vemos que mientras ella se pone pues muy nerviosa, automáticamente otra vez el dispositivo que tiene en su cabeza empieza como a reactivarse y empieza otra vez a liberar mucha energía endoplasmática. Vemos que en este momento el aspecto físico de su pareja, ya cuando llega como tal a la mesa del comedor donde se encuentra ella, veo que está soltando como una maleta, una especie de maletín, lo descarga en una silla. Veo que él se sienta y solamente la está observando a ella. Veo que le está diciendo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Veo que en ese momento ella se está colocando de pie, pero pues se muestra nuevamente bastante alterada. Veo que está sirviéndole sale como de ese lugar, va como a una especie de otra habitación y está sacando algo de licor. Vemos que le está sirviendo en un vaso licor a su pareja y se lo está colocando encima de la mesa. Después de que termina de servirle este licor y le coloca el vaso encima de la mesa, vemos que ella se empieza a desvestir. Vemos que en ese momento pues empieza ya a desvestirse, vemos que empiezan a tener intimidad como tal ellos dos, pero vemos que él empieza, o sea, está teniendo relaciones con ella, pero es muy brusco, es muy grotesco, o sea, él es muy, y sí, en ese momento es como Violento. muy exactamente con ella, incluso hay momentos en que la está golpeando en el rostro. Veo que ella empieza, sea, ella está como, expulsa algunas lágrimas, pero ella siente que, o sea, de toda la energía endoplasmática y de todo lo que está sucediendo, vemos que ella siente como la necesidad de estallar en llanto, pero se está reteniendo mucho. Ya pues pasa esa escena rápidamente y ya de que este hombre termina pues como tal de tener ese proceso de intimidad con ella, ya él pues sale de este lugar y se dirige a una habitación. El momento en que ella ya sabe que él pues ya está en la habitación, vemos que empieza a llorar demasiado, se está postrando en el suelo, cae como arrodillada y está llorando demasiado. En ese momento ella empieza se está diciendo ella misma que ella no entiende por qué le ha tenido que suceder todo ese tipo de cosas. Vemos que rápidamente ya está cogiendo su ropa, pues se está vestiendo nuevamente y se está dirigiendo a otra habitación, no la misma donde se encuentra su pareja, sino a otra habitación. Es una casa bastante amplia, en la que nos encontramos, pues en la que nos encontramos en ese momento, que es en la que conviven ellos dos. Vemos que ella rápidamente se acuesta y empieza a hacer, pues apenas se acuesta, empieza a hacer pues todo su proceso para la meditación y rápidamente vemos cómo ingresa en este estado de relajación. Automáticamente ella empieza a tener su madre otra vez la contacta. Vemos que en este momento su madre y su hermana como que, o sea, no, es como si no hubieran crecido, como si el tiempo pues en ese momento para ellas pues no hubiera avanzado, pero pues ella la sigue viendo como la recuerda al momento en que ellas desencarnaron. ¿Sí? No sé si me hago entender, Sí, pero sí, sí. ella pues ahí ya empieza pues vemos que están las tres otras reunidas. Ya está en este espacio, en ese momento donde se encuentran ellas, ella está llorando, está diciéndole a su madre que está muy cansada de todo esto. Veo que le está como reclamando a su madre el por qué ella, o sea, que le está preguntando qué vio ella en ese hombre para poderle ella recomendar todo lo que le recomendó y que las cosas se hubieran dado tal cual como ella se las estaba indicando. Vemos que durante ese sueño su madre le está diciendo que debe tenerle mucha paciencia y que eso solamente es parte del proceso de lo que les espera a ellos dos como pareja. Dice que le tiene que tener mucha paciencia a su pareja, pero que él va a salir de ello. Dice que eso solamente es cuestión de tiempo.
pero que ella no puede desanimarse y que ella no puede soltarlo como tal, no puede pues, liberarse de él, que debe seguir aguantando. Dice que ya queda poco tiempo para que ella pueda vivir plácidamente y que todos pues sus sueños de lo que ella pretendía vivir con él pues se hagan realidad. Ya en ese momento la luz me adelanta bastante en el tiempo. Carlos, pero quienes hablan, mamá y hermana, obviamente, pues no son ellas y no son estas dos entidades No, que se hacen pasar por ellos. no son las entidades como tal, son como unas programaciones Lo que que ocurre le con el hace implante. exactamente, o sea, este dispositivo que tiene ella en su cabeza, que se lo colocó el híbrido en el primer ejercicio que ella hizo de Ujú, meditación, este mismo dispositivo, vemos que cuando ella hace todo el protocolo de esos paso a pasos que aprendió por parte de su madrastra, se empiezan pues como a activar y empiezan a ocurrir todo ese tipo de escenas y de programaciones, pero todo eso ocurre desde su propia mente, su psiquis como tal, pero no, pues no es su madre ni su hermana, ni tampoco son las dos entidades que los tienen comprendido. a ellos. Es programación, muy bien. Continúa, ¿qué sigue ocurriendo allí con Jenny? Ya la luz más adelante en el tiempo y vemos que han pasado pues varios años. Vemos que durante todo este tiempo ella siguió aguantando exactamente lo mismo. Vemos que duraba solamente como, era como entre semana, como, sí, como entre semana que se puede percibir como una convivencia pues aparentemente sana según lo que pues hemos podido ver. De hecho pues hay diferentes encuentros con otros aspectos físicos como haciendo parte de una vida social de ellos dos y vemos que se comportan aparentemente pues bien entre ellos. Pero vemos que cada vez que su pareja ha bebido como que licor, es que empiezan a suceder todo este tipo de eventos que describí anteriormente con este abuso pues que él hace contra ella. Ya en ese momento vemos que hay una escena pues algo similar. Vemos que ella está, sí, ella está, está como terminando de hacer algo en la cocina, como una especie de unos alimentos para tenerle a su pareja cuando llegue el trabajo. Vemos que en ese momento pues ella se encuentra muy tranquila, se encuentra muy relajada porque pues es como un día entre semana y vemos que ella pues está haciendo esos alimentos para tenerle a su pareja al momento de que él llegue. Ya pues efectivamente ya él está llegando en ese momento. Ella está feliz, vemos que la vibración como tal que tiene Jen en ese momento es lo suficientemente alta porque pues se le puede percibir y se lo observamos, pero vemos que cuando llega a su esposo automáticamente, no la vibración de ella, pero sí se siente una energía muy pesada en todo el lugar. Lo observamos y lo vemos a él cargado de mucha energía endoplasmática alrededor de todo su aspecto físico y vemos que ha ingerido, o sea, llega licorado ese día. Vemos que ella todavía no se ha dado cuenta, ella solamente pues lo saluda mientras sigue haciendo, preparando esos alimentos y al ver que no le contesta el saludo, ella se voltea como para observarlo. Y en ese momento de una ya está soltando lo que tenía en las manos. Vemos que empieza automáticamente como la forma como ella manifestar ese miedo, ese temor, esa ansiedad, angustia, todo lo que ella siente negativamente en ese momento, esas emociones fuertes, es sudando con las manos y empieza a sentir como eso muy fuerte en las manos. Vemos que ella se empieza a colocar otra vez muy nerviosa y él solamente, veo que sucede exactamente lo mismo, se siente en la mesa del comedor, ella rápidamente pues va y le sirve este licor. Vemos que al momento en que ella va a este lugar donde está, como es como una especie de una barra, y está sirviendo este licor, ella lo está sirviendo, pero vemos que ella está diciendo que se había hecho una promesa. En ese momento en que ella dice eso, que ella ya se había hecho esa promesa, vemos que la luz me muestra que una pantalla, un diálogo que está teniendo con su madre, o sea, en un estado pues Mi de meditación. meditación. Vemos que es como que una sentencia que está haciendo Jen a su madre diciéndole que ya ha pasado mucho tiempo,
y que ella, la próxima vez que si llega a ocurrir eso, dice que ella no va a aguantar más y que ella se va a encargar de cortar de raíz esos eventos que han estado ocurriendo con ella. Vemos que su madre, pues en esta relajación, dice que ella no puede hacer eso porque si ella permite que esos impulsos de esas emociones negativas que ella siente, hace lo que ella piensa hacer, dice que corta completamente ese contacto, ese vínculo entre ellas y nunca más van a poder tener como ese contacto, pero vemos que en ese momento ella le dice que a ella no le interesa, dice que no le importa si tiene que sacrificar el hecho de poder tener como ese contacto con ella, pues con su madre y con su hermana, pero que ella ya no está dispuesta a seguir sufriendo más. A ella, pues volvemos nuevamente a la escena, vemos que ya ella está sirviendo, pues ya termina de servir ese trago, pero está echándole algo, está echándole como una sustancia al, al licor que le sirvió a su pareja. Vemos que se la está llevando allá a la mesa. Ella espera que él se tome rápidamente esto. Ella ya una vez le da este licor, pues ella empieza nuevamente a desvestirse y veo pues que alcanzan a tener el momento pues de intimidad, pero ya pues este hombre vemos que lo que ella le está dando es como una especie como si fuera un veneno. Vemos que esto empieza pues a como a tener su efecto en el aspecto físico. Al poco momento de haber iniciado como tal su encuentro como tal de intimidad, él empieza a desvanecerse poco a poco. En ese momento vemos que el dispositivo que tiene en su cabeza se empieza a reprogramar de una forma diferente. Vemos que ella empieza a sentir como una especie, como las mismas sensaciones que ella siente cuando lo percibía él que llegaba a la casa licorado, que era como La misma mucho ansiedad. miedo, sí, y a sudar en sus manos y todo. Vemos que exactamente sucede lo mismo. Vemos que ella, su corazón, su frecuencia cardíaca empieza a aumentar rápidamente. Vemos que ella empieza como a cuestionarse, como que no se cree lo que ella hizo. Ya ella pues ve que su pareja cayó en el suelo y ya se está como, empieza como a llamarlo y como a moverlo, pero pues ya él ha desencarnado en ese momento. Y el híbrido que ha estado con ese aspecto físico, vemos que es el que se encarga de llevarse ese aspecto físico, pero pues allí sigue el reptil con Jem. Vemos que esa programación que le están como mm, reconfigurando, por decirlo así, en ese implante que ella tiene en su cabeza, la empieza, y ese momento como de tanta angustia, tanta ansiedad y toda esa energía endoplasmática que los dos aspectos físicos estuvieron liberando momentos previos a la desencarnación de su pareja, vemos que la llevan a ella a hacer exactamente lo mismo. Vemos que ella rápidamente, ya como que está completamente enseguecida cuando sucede esto. Vemos que ella pasa como algo completamente en su mente que no la nula por completo, pensamientos, todo. Y vemos que ella se está dirigiendo hacia donde le servía pues el El licor bar. sí, licor a su pareja. Está sirviendo este trago, el mismo trago que le sirvió a él y se está echando la misma sustancia y vemos que ella empieza a tomarse esto. Vemos que ella empieza a sentir algo en su garganta, como una sensación muy fuerte, de mucho ardor que la quema. Y de medida que esta sustancia va bajando por todo su cuerpo, siente como va quemando eso por dentro de su aspecto físico. Vemos que ya esto empieza pues como a desencarnarla. Veo que cae justo al lado de este lugar donde ella, de esta barra. Y en ese momento pues ella termina de desencarnar y vemos como este reptil se lleva el aspecto físico de Jen en ese momento. Muy bien. El aspecto físico de la pareja de esa línea de tiempo está al lado de Arthur en esta línea de tiempo. No, dicen que no, sí estuvo en esta línea de tiempo actual con él, pero pues no se encuentra en ese momento con él, al lado de él, pero sí fue una persona muy cercana a él. Muy bien. Habiendo entendido lo que ocurrió con Jen en esa línea de tiempo, vamos a regresar a la casa de Arthur, línea de tiempo actual. 1, 2 y 3. Ya estamos acá.
Me dices qué ves en el perímetro, por favor. En el perímetro que aseguró la luz el momento en que llegamos acá, vemos que hay dos naves en el perímetro. Hay una un poco más cerca de la casa y la otra se encuentra mucho más lejos, pero pues están dentro del mismo perímetro que tiene la luz en ese momento asegurado acá en la casa de Arthur. Muy bien. Vamos a ingresar a la casa al lado de Arthur y me dices qué ves en él, por favor. En ese momento estamos ingresando, ya estamos al lado de él. Veo que tiene muchos implantes en su aspecto físico y pensamos, estoy observando el mismo implante que vimos en la regresión, lo tiene todavía actualmente en su cabeza, pero pues tiene mucho más implantes, más de los que vimos al momento de la regresión. Vemos que tiene en la parte de su pecho, me estoy acercando un poco más, es que veo que de su pecho emana una vibración muy fuerte, como algo similar a la vibración del humano luz. Estoy confirmando con la luz y me están diciendo que este es como el humano luz que él tiene en ese momento en su pecho, pero no es un humano luz como tal. En ese momento estamos viendo que se ¿Es está haciendo el proceso. tecnología o es un humano luz tecnológico? Es en tecnología, vemos que se está haciendo la verificación en ese momento, vemos que la luz lo está extrayendo del aspecto físico de Arthur, y vemos que los humanos los que nos asisten en ese momento están haciendo todo el proceso que se hace para la verificación de los mismos. En ese momento apenas hacen todo el proceso de verificación, pues vemos cómo se elimina por completo, o sea, es como si se eliminara por completo, era un humano no luz tecnológico que había en el aspecto Muy bien, físico de Arthur. entendido. Pero estoy confirmando con la luz y se les estoy preguntando como el por qué esa vibración que estaba emanando desde su pecho, porque la sentí pues muy fuerte, como te lo mencioné, era como algo similar a lo que observo cuando hacemos la verificación de aspectos físicos con su mano luz Ujú. y vemos que pues esto era parte de la misma manipulación y programaciones que entidades han colocado en él para hacerlo como creer de que tiene a este aspecto, a este humano luz dentro de él, haciéndole sentir y transmitiéndole algunas vibraciones para que lo hagan como convencer de que realmente está como ese vínculo entre ellos dos, pero esto no era más que tecnología. Muy bien comprendido. Eh, ¿Qué ves en el aspecto físico de la pareja de Arthur? En Arthur, bueno, aparte de la tecnología en ese momento, pues no veo más entidades, solamente Ujú. estaba viendo todos los dispositivos que habían en él. Y en ese momento, pues en su pareja estamos viendo que también tiene implantes y hay una entidad dentro de él, es un reptil. Sale neutralizada, me dices qué altura tiene. Si la luz lo extrae su aspecto físico, en ese momento es neutralizado, es un reptil de aproximadamente 2 metros con 5 centímetros, pero no es el mismo ese reptil no es el mismo de la regresión de Arthur. Muy bien, Hay mucha tecnología en la casa de Arthur. Vemos que hay 3 insectoides también entre estas entidades. Hay portales, hay un total de 17 portales también acá en la casa. muy bien. ¿Percibes algo más? No, no, no solamente pues en cuestión de entidades tenemos estas 4 entidades, el reptil de su pareja, estos 3 insectoides y pues la vibración Ok, que emanan. Algo que estoy percibiendo como pues un poco, me parece pues como algo particular es que en el perímetro que están pues como toda esa tecnología que tienen acá, vemos que ujú. hay como unos espacios en el perímetro de la casa en los que hacen como que Arthur sienta una vibración un poco más elevada. De hecho, en ese momento la luz me está proyectando acá en una pantalla
efectivamente cómo ese humano luz tecnológico que se encontraba dentro del aspecto físico de Arthur en la parte de su pecho, como en algunos espacios de este lugar en el que nos encontramos, de esta vivienda, él lograba como sentir una mayor emanación de esa vibración fuerte y esa vibración positiva por parte de su humano luz. Pero esto era como es como en algunos espacios de este perímetro que tiene toda esa tecnología en este lugar. Muy bien, muy interesante. Por favor, la luz les trae la información a este reptil de la cabeza. En ese momento le están colocando un casco electromagnético en su cabeza. Se le extrae la información. Este no es el jefe. Se hace el llamado del jefe, por favor, y es neutralizado. Estaban Sí, las en ese naves. momento, sí, vemos que en ese momento desde la nave que se encuentra más, no la que estaba más cercana a la casa, sino la que se encontraba un poco más lejos, desde este lugar se hace pues la activación de ese llamado y la luz se encarga de traer este reptil. Es un reptil, el jefe. Vemos que está llegando acá al lugar, ya se encuentra acá, la luz lo tiene completamente neutralizado. Este reptil sí es el mismo de la regresión, pero se encuentra un poco más grande, ha crecido en su tamaño. ¿Qué altura tiene? 2,17 metros. Muy bien. Se les trae la información a este reptil de la cabeza. Me dices qué nombre tiene. Le colocan un casco electromagnético en su cabeza, se le extrae la información. Listo. Su nombre es Quarkstor. 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 Warstor, muy bien. Nombre de la Quarkstor. jerarquía. Antriaxtel. Antriaxtel. Nombre del planeta. Quartius. Número de planetas. Tiene 27 planetas. Son 2 sistemas planetarios. Se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía, por favor. Me dices qué tipo de seres. Este es un Draco. Es un Draco color blanco. Tiene 7 cabezas biológicas. Hay 3 cabezas tecnológicas. Tiene mucha materia oscura en cada una de sus cabezas, en todo su aspecto físico y al interior de su planeta principal. Hay entidades también alrededor de él como un anillo de seguridad, como método de defensa y ataque. Muy bien. Con la información que tenemos aquí, vamos a solicitar la asistencia de los humanos necesarios. A la cuenta de 3 un portal descienden y son verificados. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los humanos los que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia. Vamos a conectar también con Enki. A la cuenta de 3 un portal desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia, hacen la verificación de Enki en este momento. Ya se encuentra acá con nosotros. Muy bien. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Y agradeces por la asistencia. Por favor, se les transmite toda la información de lo que tenemos allí y comprueban los portales. Listo. Los portales van todos a planetas de la jerarquía. Muy bien. Mm, confirma con la información que se les trajo al reptil. ¿Cuántas vidas tienen a Arturo en este holograma? 326 vidas. Implantes, Tiene 114 implantes en su aspecto físico. abducciones. 57 abducciones. Muy bien. Vamos entonces a que la luz, por favor, cree los portales necesarios para desplazarnos a los 27 planetas en los 2 sistemas necesarios para el Draco. Y cuando estemos listos, me dices, por favor, para desplazarnos. Estamos listos.
Muy bien, nos vamos a desplazar a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Nos llevamos las naves y las entidades. Ya estamos acá, en ese momento vemos como los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia, están conteniendo los dos sistemas planetarios de esa jerarquía. Una vez la luminiscencia se encarga de contener todo lo que se encuentra dentro de ellos, vemos cómo están neutralizando el planeta principal a la jerarquía dentro de una burbuja de luminiscencia. Vemos que están colocando aros electromagnéticos alrededor del aspecto físico de esa jerarquía. Ya se encuentra en ese momento todo contenido y neutralizado, tanto en Muy los bien. planetas como en la jerarquía. La luz, por favor, hace la eliminación de todas las entidades, tecnología, naves de todos sus planetas. En ese momento vemos cómo todos los humanos los abren sus manos, emanan su luminiscencia de estas, desde sus pechos, vemos que esta se adentra por cada uno de sus portales, llega a cada uno de los planetas y empiezan a hacer todo el proceso de eliminación de naves, tecnología, entidades que se encuentran al interior de estos, incluyendo el planeta principal también, haciendo el procedimiento. Listo, proceso terminado. Muy bien, se elimina toda la materia oscura del Draco y del planeta. En ese momento, los humanos los emanan mucha luminiscencia hasta esta burbuja donde se encuentra neutralizada la jerarquía. Vemos que Enki ya creó una burbuja de luminiscencia. Esta la van acercando. Vemos que todos los humanos los apoyan a Enki en ese proceso. Apenas esa burbuja de luminiscencia tiene contacto con el planeta y la jerarquía, empiezan a absorber toda la materia oscura de tanto del planeta como de la jerarquía. Una vez ya esta burbuja de luminiscencia absorbe como tal, se encarga de extraer toda esa materia oscura, la extraen del perímetro, todos los humanos los emanan mucha luminiscencia y eliminan por completo esta burbuja. Listo. Muy bien, se les trae la información al Draco de las cabezas, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. En ese momento están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de la jerarquía, se extrae toda la información. Ya tenemos las coordenadas, son enviadas a los humanos los que nos asistan. Ellos en ese momento empiezan a hacer el proceso de verificación primero de todos los humanos los que se encuentran retenidos. Una vez son verificados, se inicia el proceso de repotencialización y liberación de los mismos. El proceso continúa. En ese momento verificamos el cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco de todo lo que le corresponda, naves, entidades, tecnologías, llegan ahí y son eliminados. Vemos que en ese momento se abre este portal, los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este. Se activa el llamado de las cabezas de la jerarquía y vemos que empiezan a llegar naves, tecnología. Muchas entidades apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia se van eliminando por completo. Proceso terminado. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta y se eliminan los 27 planetas de los dos sistemas, por favor. Se extrae la jerarquía en ese momento del planeta principal. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia, esa se adentra por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas de la jerarquía. Vemos esa luminiscencia cómo se adentra a cada uno de ellos y de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia y de esa forma están eliminando cada uno de estos. Por último se elimina el planeta principal, hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Con la información que se les trajo al Draco, ¿cuántas copias ha creado de Arthur en esta línea de tiempo? Bueno, todas las líneas de tiempo. Hay un total de 27 copias de él. Muy bien. Dile por favor al Draco de que Arthur hizo posible conectar con él y llegar ahí a su planeta principal, que esta tecnología que él ha desarrollado, que simula un humano luz, que si nos puede contar un poco al respecto. Creo que está, lo que manifiesta inicialmente es como que, o sea, que después de diferentes intentos se logró llegar hasta esta instancia. Dice que se refiere pues hacia Arthur respecto a ese contenedor, tuvo la suficiente como eh, suspicacia sí, como de Suspicacia. Ujú. suspicacia de poder conectar con la información para poder deshacerse de esa programación que por parte de la entidad que él tenía trabajando para él hubiera pues como tal fracasado estos procedimientos. Veo que les está explicando algo respecto a lo del tema de lo que dice que
que esa programación que le tenían en su aspecto físico, pues había sido efectivamente, pues, como había sido como ordenada por él como jerarquía y que su entidad, en ese caso, pues el reptil que lo estuvo acompañando, se encargó de colocarle esto en su aspecto físico recientemente para poder que él sintiera como esa habla de manipulación a nivel emocional para ese aspecto físico, o sea que este dispositivo, esa programación que le han colocado en su pecho, era como algo para que él sintiera parte de esas respuestas que él durante mucho tiempo en la línea de tiempo actual en la que se encuentra Arthur en el holograma, él estuvo como tratando de buscar respuestas y que esto fue como una especie de un contentillo que le dieron a él para que él se sintiera una forma ya un poco mejor y dejara de estar buscando más información en el exterior. Dice Muy que bien. esto ocurre con él y con muchos aspectos físicos más que siempre se muestran muy inquietos por querer estar como buscando siempre lo que, lo que la jerarquía le entiendo, la forma como se expresa, es para lo que los aspectos físicos en el holograma buscan como esa paz, como esa conexión con algo del más allá. Dice que siempre es como ese exceso de búsqueda de esa información y de esas respuestas que les facilita en algún momento a ellos mediante pues sus estrategias y los medios que ellos tienen en el holograma para poder conectar con ese tipo de aspectos físicos, poder ellos llevar a cabo estas programaciones y estrategias con ellos. Sí, comprendido. Muy bien. La luz elimina a este Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. En ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja, tienen retenida esta jerarquía. Vemos que empiezan a activar cada uno de los aros electromagnéticos que se encuentran alrededor de ella, se van eliminando de forma horizontal, son muchos, esos corresponden a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Rápidamente de abajo hacia arriba se van eliminando cada uno de esos, al final hay una gran explosión de luminiscencia cuando llega hasta sus cabezas y se elimina por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de Arthur y el aspecto físico de su pareja. En ese momento la luz los trae a los dos, ya se encuentran acá. Llegan sus humanos luz y son verificados. En ese momento están llegando los dos aspectos, los dos humanos luz, los que nos asisten en ese momento los están verificando. Se colocan al frente de sus aspectos físicos, ya. Muy bien. Dile al humano luz de la pareja que por favor retire los implantes a su aspecto físico. Vemos que en ese momento su humano luz empieza a emanar mucha luminiscencia hacia su aspecto físico desde su pecho. Vemos que los humanos luz que nos asisten están apoyándolo en este procedimiento. Vemos que inicia todo el proceso de eliminación de implantes de él. Listo. Implantes eliminados. Muy bien. Confirma con la luz si entre los liberados está la suegra de su pareja, su abuela María Luisa, su tío Piedad, una amiga cercana a María y un amigo muy cercano a Daniel. No, no se encuentran acá. Muy Ninguno de bien, ellos. perfecto. Muy bien. De los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden, con ellos el humano luz de la pareja va a quedar en resguardo. Ascendidos. Muy bien. De los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con la compañía de 100.000. El resto les agradeces, te despides, ascienden. Ascendidos. Bien. El humano luz de Arthur, por favor, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Intiel. I latina, Ujú. N, T y latina, E, L. Intiel. Dimensión 19. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de tres abre un portal, desciende y es verificado. Uno, dos y tres.
Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y verifican la llegada del médico Saturno en este momento. Ya se encuentra acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, le transmites la información de Arthur, por favor, y le preguntas respecto al virus, del diagnóstico que él tiene, si nos puede ayudar a esclarecer un poco respecto a esto y respecto a la medicina que él debe tomar. En ese momento se crea esa burbuja de luminiscencia y vemos que nos adentramos en ella. El médico se está colocando enfrente del aspecto físico de Arthur. Veo que coloca sus manos en esa posición, empieza a emanar mucha luminiscencia. Veo que hace como una especie de un escaneo desde su cabeza hasta sus pies a medida que emana toda esa luminiscencia. Hace ese escaneo por todo su aspecto físico, elimina varios implantes de todo su aspecto físico, desde su cabeza hasta la punta de sus pies. Vemos que deja unas zonas con mayor luminiscencia, que es donde se encuentran unos implantes como de mayor tamaño, incluyendo pues el de su cabeza que hemos estado observando desde su regresión. Vemos que en la parte de su pecho también había otro implante y en la parte de su abdomen. Vemos que en ese momento ya el médico se está acercando un poco más a él, está colocando sus manos en la parte de su pecho. Vemos que con gran precaución está extrayendo implante en particular de la parte de su pecho. Vemos que ese implante una vez es extraído lo elimina por completo. Adentra sus manos, vemos que llega a la glándula interdimensional del timo. En ese momento la limpia, la repotencializa. Toda la zona donde se encuentra este implante repotencializada. Vemos que está también colocando sus manos en la parte de su corazón, lo está limpiando, repotencializando. Vemos que está descendiendo las manos hacia la parte de su abdomen, está eliminando implantes que ahí habían en la parte de sus riñones, en la parte del interior también de su estómago. Vemos que una vez son extraídos estos implantes, son eliminados por completo. Vemos que pasa sus manos rápidamente por el resto de sus órganos, lo limpia, lo repotencializa. Vemos que está emanando mucha luminiscencia líquida al interior de su estómago, lo limpia, repotencializa sus paredes estomacales, esa luminiscencia recorre todos sus intestinos y a medida que hace este recorrido lo va repotencializando. Esa luminiscencia sale por su área sexual. Vemos que está colocando una burbuja de luminiscencia en toda esa parte que abarca su área sexual y la parte de su abdomen y esa burbuja la repotencializa. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en la parte de su cabeza, adentra sus manos con mucha precaución, está extrayendo ese implante que fue colocado en la parte de su cerebro. En particular, ese implante tiene como una mayor proporción hacia el hemisferio derecho de su cerebro y otra en el hemisferio izquierdo, pero un poco más pequeña. Veo que una vez termina de extraer ese implante como tal de su cabeza, está eliminado por completo en sus manos con mucha luminiscencia. Adentra sus manos nuevamente, vemos que está adentrando sus manos los dos hemisferios de su cerebro. Vemos que rápidamente repotencializa la zona donde se encontraba este implante. Vemos que a medida que pasa sus manos, hayan diferentes conexiones neuronales, unas zonas bastante opacas, otras como con mucha actividad neuronal. Vemos que a medida que pasa sus manos, repotencializa las zonas que se encontraban algo opacas, limpia, repotencializa todas esas zonas, aquieta bastante las zonas que se encontraban algo activas. Vemos que ya pasa sus manos no rápidamente por sus glándulas interdimensionales, la limpia, la repotencializa. Vemos que crea una burbuja de luminiscencia en la parte de su cerebelo. Una vez esta la repotencializa, vemos que está colocando también sus manos en la parte de su glándula pineal. Desde acá crea una burbuja de luminiscencia, la va repotencializando y vemos cómo esa se va expandiendo por toda su cabeza, que le va quedando al interior de su cráneo como tal. Esa burbuja repotencializada también. Vemos que en ese momento extrae sus manos de su cabeza sin tener contacto con ella, emana mucha luminiscencia. Esa se empieza a adentrar y tiene contacto ya con sus glándulas interdimensionales limpias y repotencializadas y empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en diferentes direcciones por la cabeza de Arthur. Vemos que de esta forma está haciendo una limpieza de psiquis en él. Termina ese procedimiento, vemos que está colocando sus manos otra vez acá en esa parte de su cabeza. A medida que emana mucha luminiscencia, vemos como por todo su aspecto físico empieza a correr como una especie de una capa de luminiscencia que está haciendo como si fuera un dispositivo pues, de luminiscencia, que como una malla en todo su aspecto físico que está descendiendo y va bajando por todo su aspecto físico hasta sus piernas. Deja completamente esta malla de luminiscencia puesta en su aspecto físico y ha sido también muy repotencializada por parte del médico. Vemos que está colocando en ese momento las manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia, crea dos anillos de luminiscencia en la parte de sus ojos, estos se mueven rápidamente de forma circular y se están entrando a su cabeza. Vemos que emana mucha luminiscencia por sus fosas nasales, estas ingresan a su cabeza, vuelven y salen por la misma fosas nasales y por su boca.
Vemos que en ese momento está entrando sus manos por su espalda, entra las manos a sus pulmones, lo limpia, lo repotencializa. Veo que extrae también unos implantes de la parte como los alvéolos de sus pulmones. Vemos que una vez son eliminados esos implantes, también repotencializa estas zonas. Hace ese movimiento con sus manos, expulsa como mucha luminiscencia, como si fuera en polvo. Esta repotencializa sus paredes pulmonares al interior. Vuelve a hacer ese mismo movimiento y veo que esa luminiscencia recorta sus vías aéreas. Sale esa luminiscencia por sus fosas nasales, por su boca, por sus oídos. Vemos que está colocando sus manos en la parte de sus pies. Vemos que emana mucha luminiscencia, se introduce por todo su sistema óseo y lo va repotencializando de esta forma, llegando hasta sus hombros y empieza a descender por sus brazos. Coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico. Listo, proceso terminado en ese momento con él. Vemos que se crea un portal y vemos que están llegando unas copias de Arthur en este momento. Son un total de 8 copias las que el médico trae en ese momento. Vemos que cada una de esas 8 copias están siendo limpias y repotencializadas. Una vez son repotencializadas, hace el proceso de acople entre estas 8 copias. Vemos que las está colocando en el aspecto físico de Arthur, hace todo el proceso de acople con él y hay una gran explosión de luminiscencia en todo su aspecto físico. Y de esa forma hace el proceso de acople con él. Listo, proceso terminado. En ese momento el médico estaba hablando respecto a lo del tema, lo que estaba mencionando con lo de su condición de salud. Dice que pues esto no ha sido más que parte de toda la manipulación y como los efectos de los implantes que él ha estado teniendo durante el tiempo, desde el tiempo que fueron puestos como tal en, en su aspecto físico. Dice que esto han sido formas tanto en esa como en otras líneas de tiempo de colocar en él diferentes patologías, diferentes enfermedades, en otras en las que lo han podido desencarnar, pero pues en esta como con la información que él ha estado conectando y recibiendo, ha sido como un poco más complejo por parte de esas entidades poderlo manipular y que de esa forma por eso han tratado como de crear este virus en ese aspecto físico para poderlo tener como un poco más controlado y manipulado, como un poco más manipulable. Vemos que el médico, pues en este momento, parte de las recomendaciones pues, que está dando respecto a lo del tema del medicamento, dice que hay que tener en cuenta que efectivamente, pues nosotros como aspectos físicos reptiles dentro de este holograma, pues efectivamente estamos sujetos a padecer diferentes enfermedades que podemos contraer durante nuestro paso por este holograma y otras pues que son ya como netamente biológicas de nuestros aspectos físicos reptiles. Dice que él puede hacer uso como tal en su momento, en su debido momento, cuando él considere que realmente sea lo suficientemente necesario del uso habla, pues, de medicamentos que le pueden a él como ayudar a contrarrestar un poco pues esas limitaciones que en su momento él pueda sentir en su condición de salud. Dice que pues se vienen unos cambios también en la parte de su alimentación, que él debe tener muy claro por el tema de esa alimentación consciente, que él ya ha venido pues manejando esta información. Dice que debe también pues por el día de hoy, lo que queda del día de hoy, guardar el suficiente reposo, teniendo en cuenta pues todo el procedimiento que se acaba de hacer por parte de él en ese momento. Listo, Muy bien, muy agradecidos con el médico, amor infinito para él. Te despides, paciente. ascendido. Bien, vamos a regresar a la casa de Arturo a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, la luz por favor nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa y hay un perrito. En ese momento vemos como los humanos se adentran a la vivienda de Arthur, vemos que empiezan a hacer todo el proceso de eliminación de implantes de tecnología, perdón, que se encuentra en toda la vivienda. Se hace todo el proceso de eliminación de tecnología, en ese momento están cerrando cada uno de los portales.
Vemos que una vez se eliminan tecnologías, cierran portales, los humanos los empiezan a subir los niveles vibratorios de toda la casa, el perímetro, emanan mucha luminiscencia en el perímetro, no solamente al interior de la vivienda, sino también al interior rodeando pues el perímetro de la casa de él. Vemos que emanan mucha luminiscencia, si el perrito lo limpian, lo repotencializan también, salen de los humanos luz de su vivienda, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja que fue creada en ese momento, repotencializan primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. El humano luz de Arthur, por favor, déjame hablar con él un momento. Haz cambio. 1, 2 y 3. Hermano, bienvenido. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta conexión. Tu aspecto físico, Arthur, te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Así es. Quiero partir recordándole a mi aspecto físico lo valioso que ha sido, que es y seguirá siendo el reconocerse a sí mismo como esa fuente inagotable de amor. Sé que tiene la información suficiente y necesaria para seguir fluyendo durante su paso en este holograma, impartiendo todo este amor, reconociendo que hay aspectos en los que debemos trabajar. Ahora que estamos juntos y en este proceso de conexión y acople que vamos a estar fortaleciendo paso a paso, estaré allí ayudándote a poner en evidencia cada uno de los aspectos en los que debemos enfocarnos y trabajar. Debes reconocer, debes tener la voluntad y el valor de afrontar cada uno de tus miedos. Debes aprender a cuestionarte respecto a tu proceso interno y hacia esa emanación de tu vibración y tu amor hacia los demás. En este proceso vas a ir reconociendo muchos temores que en algún momento, ya sea de otra línea de tiempo o de esta misma, vas a poder poner en evidencia en ti mismo y vamos allí a entrar a trabajar, a superar cada uno de estos. Reconoce las emociones negativas en las cuales muchas veces has vibrado, has activado y has sentido en algunos momentos y situaciones de tu vida. Cada una de ellas, también desde nuestro proceso y nuestro trabajo interno, serán impactadas y las iremos erradicando por completo. Debes llenarte de paciencia y de amor al momento de entrar en contacto con otros aspectos físicos. Recuerda que tú eres amor. Siempre has tenido esa llama en tu corazón, viva y ardiente.
Deja de cuestionarte a ti mismo respecto a algunos acontecimientos de tu pasado, respecto a algunas experiencias con personas que te han marcado fuertemente y en su momento te han hecho mucho daño. Debes soltar y de esta forma verás cómo fluye tu vibración de amor de una mejor manera. Estás para impactar no solamente tu vida propia, sino la de muchas personas más. Eres amor, somos amor y aquí estaré para ti. Muchas gracias, hermano, por ese mensaje tan lindo. Yo sé que Arthur lo va a acoger en su corazón. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti, Amor infinito y agradecimiento para ustedes. con todo el amor. Déjame con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga el humano luz de Arthur, a Arthur, su aspecto físico, y una burbuja personal para su pareja. En ese momento, antes de que inicien los humanos luz a hacer todo ese proceso, vemos que su humano luz le está manifestando a su aspecto físico que es como si le estuviera preguntando si él quiere optar por quedarse con el nombre que él acaba de dar en este momento, o dice que si él quiere seguir con el nombre que en su momento ya él tenía como tal en su cabeza. Dice que él le puede dar como tal a elegir entre estos dos nombres con el que él se sienta más cómodo y pueda sentirse, sí, más cómodo con él. Con su conexión. Arthur, prefieres? ¿Nombre uno, anterior o nombre dos, este? ¿El uno? ¿El anterior? ¿El anterior? Muy bien. Entonces, se queda con el nombre que tenía anterior, ¿les? Listo. Muy bien. En ese Muy momento bien, los muchas humanos gracias. se encargan ya de emanar mucha luminiscencia. Vemos que se están creando la burbuja de luminiscencia en el aspecto físico de su pareja, crean y repotencializan la primera, segunda, tercera capa. En ese momento emanan mucha luminiscencia hacia su mano luz. Vemos que crean también la burbuja de luminiscencia en el aspecto físico de Arthur. Primera, segunda, tercera capa la repotencializan y fusionan a su mano luz con Arthur en ese momento. Listo. Muy bien, muy agradecidos con todos por la asistencia, por la ayuda. Por favor, pregúntale a Sion de Alpha Enki si tienen alguna recomendación adicional para Arthur o si nos pueden explicar un poco de este procedimiento de la meditación, de cómo hacerlo de manera correcta para que esto no sea un vector de entrada, para que la gente comprenda y si tienen alguna recomendación respecto a su relación de pareja de Arthur. En ese momento en que es el que está hablando, vemos que está hablando respecto a que la luz, está hablando como de términos de géneros. Dice que nosotros como aspectos físicos, reptiles dentro de este holograma Tierra, tenemos arraigada nuestra información en el implante de nuestro cerebro que tenemos pues por parte de este aspecto físico reptil, que es como esta información que se ha venido pues instaurando de toda la historia de la creación de nosotros mismos respecto a los géneros como tal, refiriéndose al género masculino, al género femenino.
Dice, pero que ahora asimilando la información respecto a la luz en general, para la luz no hay género masculino, no hay género femenino. Dice que somos aspectos físicos con ese porcentaje de luminiscencia y que una vez ya estemos fuera de este holograma y que estemos en nuestros lugares originales, ya esta información como tal vamos a podernos dar cuenta que es completamente diferente a la que se maneja en este holograma Tierra. Especifica que lo que él quiere que nos quede claro a nosotros es que para la luz no hay género como tal. Dice que a nosotros no nos debe dar temor, dice que a nosotros no nos debe dar pena, no nos debe dar vergüenza el hecho de sentir habla como esas bonitas vibraciones, esas altas frecuencias que desde el amor, solamente desde el amor se pueden sentir y se pueden reflejar hacia el exterior de esta forma, impactando y contagiando a los demás. Dice Enki que nosotros desde estas hermosas vibraciones, desde el amor, desde estas altas frecuencias, de esta emoción del amor, o sea, tenemos la capacidad de ese sentir con qué aspectos físicos nosotros dejamos que esa vibración fluya y conecte de una mejor manera con esas personas. Dice que no se trata de retenerla y de tenerla allí como tal, sino que a lo que él quiere darnos a entender es que durante nuestro paso por este holograma vamos a chocar con aspectos físicos con los cuales vamos a sentir una conexión mucho más fuerte y mucho más especial, con la cual nos vamos a ver como en esa necesidad de nuestra conexión luz, que es la que nos facilita poder expandir desde nuestro interior todo ese amor proyectándolo a los demás, independientemente del género que nosotros entendamos aquí en este holograma como masculino o femenino. Dice que el amor no categoriza como tal estas condiciones. Dice que no hay límites, no hay condiciones como tal para el amor respecto a esto. Dice que él quería iniciar como tal dando estas pautas y esta información. Dice que respecto a los procesos de meditación, dice que esto no es una mala estrategia, dice que eso no es como que no es algo negativo para nosotros como aspectos físicos que tenemos y gozamos de esa conexión luz, podamos hacer. Dice que esto es algo muy positivo para nosotros. De esta forma podemos nosotros, durante esas pausas que la luz siempre nos ha recomendado hacer durante nuestros días, poder conectar de esta manera de una forma un poco más estrecha, o sea, desde ese vínculo estrecharlo un poco más y poder tener esa comunicación un poco más directa con nuestros humanos luz. Solamente que estas entidades entienden y han asumido pues que la búsqueda insaciable por parte de nosotros como aspectos físicos, de querer buscar esos descansos, de querer buscar esa paz mental en medio de tantas actividades a las que estamos sujetos en este holograma Tierra, aprovechan las entidades para, por medio de este tipo de eventos, refiriéndose a las meditaciones, poder hacer de las suyas. Y cuando se refiere a las suyas, está hablando del tema pues de estas manipulaciones, estrategias y formas de crear programación en los aspectos físicos, dependiendo de su estado de madurez, pero madurez como tal mental y de la forma en que recepcionen la información del exterior, eh, poderles mostrar y hacerles sentir lo que ellos desean, tal cual como sucedió con Arthur en la línea de tiempo de la que la luz nos mostró en su regresión. Pero dicen que esto no es como tal o sea, que nos quede claro que no es una mala práctica como tal, solo que pues dependiendo del tipo de información con que estemos conectados, y dependiendo pues de si estamos libres o no, refiriéndose al tema pues de las entidades o a nuestros humanos luz,
podamos fluir en estos momentos de una forma mucho mejor y en conexión con nosotros mismos y con nuestros humanos luz. Muy bien comprendido. La meditación equivale en pocas palabras a lo que el alumno nos ha recomendado como esas pausas y esa presencia para hacer nuestra conexión con nuestro humano luz. Es lo mismo. Dice Enki que efectivamente así es. Dice Enki que igualmente para reforzar ese proceso interno y ese proceso de conexión y acople con nuestros humanos luz, no es necesaria solamente, o sea, no es necesariamente esperar hacer las pausas para conectar con ellos. Dice que él quiere que nos quede muy claro a nosotros como aspectos físicos que nosotros durante nuestro quehaceres, nuestras vidas cotidianas, constantemente nuestros humanos luz se encuentran con nosotros, estando allí atentos, receptivos a cualquier tipo de situación que se estén presentando a lo largo de nuestros días. Dice que nosotros con el solo hecho de un pensamiento dirigido hacia ellos, de una simple palabra dirigida hacia ellos, es una forma de estrechar este contacto con ellos, pero que pues ya el momento como tal de las pausas a la que la luz se ha referido es esos momentos en que ya nosotros estamos un poco más tranquilos y Quietos. podemos como tal ya tener ese contacto un poco más, pues mucho mejor con nuestros humanos los, y poder tener como ese detalle, ese regalo de poderlos sentir de una forma un poco mejor y un poco más fuerte. Muy bien. Muy clara la información. Muy agradecidos con la luz. Ya todo queda bien allí en la casa de Arthur. Sí, todo está bien. Muy bien. Ciudad de Alfa Enki, los humanos los que nos acompañaron. Amor infinito para todos. Muchas gracias. Te despides haciendo. Ascendidos. Estamos listos. Muy bien. Regresamos. Bienvenido. Ay, muchas gracias. Excelente viaje. Arthur, puedes abrir tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Excelente, fuerte y claro. Arthur, cuéntame cómo te pareció la sesión, qué sentiste. Muy bien, todo muy bien. De hecho, mucha tranquilidad, mucha paz. Empezó a llover, pero esas lluvias que las siento y me traen como buena vibración porque está lloviendo, pero de una manera muy tranquila, muy calmada y sigue lloviendo de esa manera. Entonces dije, bueno, todo va bien. Sí, eso es lo importante. La luz te ha dejado unos mensajes muy bonitos, muy aclaratorios. Esperemos que los acojas, los practiques y que aproveches todo lo de tu conexión luz, que yo sé que tienes ya muy buena información y tienes un camino pues ya muy abonado. Listo, Así es, ya. perfecto. Con respecto pues a lo otro, ya sería de pronto también seguirte apoyando con lo del médico, ¿listo? Para Ok. estar pues pendientes como de ese proceso. Muy bien, Artur. Te pregunto, ¿nos permites publicar esta información? Sí, nada más cubren la cara, por favor. Claro que sí, no hay ningún problema. Artur, muchísimas gracias por permitirnos aportar en tu proceso. No, muchas gracias, al contrario. Se les agradece de corazón. Con todo el amor.